Buenos días, este trabajo se desarrolla dentro del módulo Enfoques Contemporáneos de Investigación Educativa de la especialización en Investigación e Innovación Educativa ofertada por SECAR. La actividad es desarrollada por Cástulo Gil, Catherine Calderón y Javier Lozano. A continuación les mostramos en qué consiste la actividad. En primer lugar, se debe escoger una estrategia de investigación. Una vez escogida, se debe indagar un artículo científico que utilice dicha estrategia. Posteriormente, se debe explicar cómo se empleó la estrategia, los pasos que siguieron en su implementación, las características a tener presente, entre otros aspectos. En este punto, se deberá realizar y subir a YouTube un video en el cual se explique la actividad. Este video debe durar máximo 10 minutos. Por último, se debe relacionar en un documento en Word el nombre de los integrantes de este equipo de trabajo, la URL del video y una breve descripción del video. Este documento en Word se deberá subir a la plataforma de estudio. Iniciemos entonces. Nuestro equipo de trabajo escogió la estrategia Estudios Descriptivos. En la investigación descriptiva, tal como le indica su nombre, el objetivo es describir el estado y o comportamiento de una serie de variables o características presentes en un fenómeno dado. Para nuestro caso, el fenómeno analizado será el bullying. El título del artículo científico seleccionado por nuestro equipo de trabajo es Estudio descriptivo de las estrategias de afrontamiento del bullying en profesorado de México, bajo la autoría de Alejandra Elizalde Castillo de la Universidad de las Américas de la Ciudad de México. ¿En qué consiste el artículo? El artículo analiza y expone las prácticas que utilizan los profesores de secundaria en las escuelas de México para hacer frente al bullying, con el propósito de identificar y resaltar la relevancia de las acciones que con mayor frecuencia son empleadas en las aulas de clase para el tratamiento de este fenómeno. El artículo de investigación seleccionado se constituye en un estudio descriptivo en la medida que parte de la recolección de datos en un momento dado, y su objetivo es evaluar algunas características, en este caso prácticas y comportamientos, de una población que para nuestro caso son docentes de secundaria de un grupo de colegios mexicanos de carácter privado que enfrentan una situación particular, el bullying. Adicionalmente, las conclusiones finales de este artículo son producto del proceso de consolidación y análisis de la información recolectada en los grupos de estudio. Ahora bien, veamos cuáles son las características de un estudio descriptivo. ¿Cuáles son las etapas? La primera etapa consiste en la identificación y delimitación del problema. La segunda etapa, en el diseño y selección de los instrumentos. Tercera etapa, observación y registro de los datos. Cuarta etapa, decodificación y consolidación de la información. Quinta etapa, análisis de los resultados. Y la última etapa consiste en propuestas, que no es más que las alternativas que plantea el autor del artículo para futuros estudios, para futuras investigaciones que toman como base el presente estudio. Ahora bien, vamos a relacionar cada una de esas etapas con lo implementado en el desarrollo del artículo científico por parte de la autora. Entonces, para la primera etapa tenemos que el artículo se centra en el estudio del fenómeno del bullying en las aulas de clases de un grupo de instituciones educativas de carácter oficial de la Ciudad de México, haciendo especial énfasis en el análisis de la intervención del docente como agente directo que hace frente a la situación presentada. Es decir, que como tal, el artículo se centra no en el comportamiento de los estudiantes, sino en las acciones que emprende el docente para mitigar ese estado o ese episodio de bullying. ¿Qué acciones toma? ¿Con qué frecuencia las toma? Continuando entonces con la segunda etapa de los estudios descriptivos, que es el diseño y selección del instrumento, notamos que en el artículo científico seleccionado se utilizó el cuestionario de modos de afrontamiento al estrés elaborado por Fogman y Lazarus en 1980 y adaptado por Sotelo en el 99 para la población mexicana, con un valor alfa igual a 85. El cuestionamiento evalúa 8 dimensiones. En este caso, las dimensiones es la posición que asume el docente.
Adicionalmente, el cuestionario presenta 4 opciones de respuesta, que son nada, en alguna medida, casi siempre y siempre. Las 8 dimensiones consideradas en el estudio son las siguientes: afrontamiento dirigido al problema, apoyo social, revalorización positiva, autocontrol, confrontación, aceptar responsabilidad, distanciamiento y por último evitación, que es de todas la acción menos recomendada. Tercera etapa de los estudios descriptivos: observación y registro de datos. En el artículo seleccionado se estableció contacto con instituciones educativas. Se socializó el estudio de las instituciones educativas, presentando la justificación, los objetivos y el procedimiento a desarrollar en dicho estudio. Se extendió la invitación de participación a los docentes y posteriormente se aplicó el instrumento bajo condiciones de confidencialidad, asegurando el anonimato de los docentes participantes. En la siguiente etapa de codificación y consolidación de la información, trasladada a lo desarrollado en el artículo científico, vemos que los datos obtenidos a través de la aplicación del instrumento se tabularon en Excel y posteriormente se importaron a SPSS 17.0, un sistema global para el análisis de datos, el cual puede adquirir datos de casi cualquier tipo de archivo y utilizarlos para generar informes tabulares, gráficos y diagramas de distribuciones y tendencias estadísticas descriptivas y análisis estadísticos complejos. En el análisis de resultados, vemos que en el artículo se realizó un análisis descriptivo para las variables sociodemográficas y después se procedió a hacer el análisis del estudio. Inicialmente se obtuvieron los puntajes relativos para cada dimensión, que se refiere a la proporción con la que los participantes utilizaron estas estrategias, pues se compararon las medias de dichos puntajes para saber cuáles son las que se utilizan con mayor frecuencia. Se procedió a realizar un análisis no paramétrico para obtener diferencias por sexo y de los profesores que han recibido información del bullying y los que no la han recibido. Posteriormente se realizó la prueba NOVA de una vía para comparar los grupos por edad. La prueba NOVA es simplemente un análisis de varianza que compara las medias. En el estudio se observó que el 100%, es decir, 30 docentes, que del 100% está conformado por profesores mexicanos que imparten clases en secundaria en escuelas privadas de la Ciudad de México. ¿Sí? El 100% son docentes de escuelas privadas todos. En lo que se refiere al sexo, el 66,4%, es decir, 87 docentes de esos 130, fueron conformados por mujeres y el 33,6% restante por hombres. De acuerdo a los datos, las estrategias más utilizadas por los docentes son afrontamiento dirigido al problema, apoyo social, revalorización positiva y autocontrol. Las propuestas que quedan después de analizar este artículo, las propuestas que plantea la autora, están enfocadas a escuchar o identificar la opinión que tienen los alumnos sobre las estrategias que los profesores dicen tener con los alumnos y hacer un análisis de las estrategias utilizadas por profesores que hayan sido víctimas, testigos o agresores de bullying. Sería interesante verlo desde la perspectiva del alumno y no tanto desde la perspectiva del docente como se realizó en la presente investigación. Por último, se presenta la bibliografía del artículo consultado. Muchas gracias por su atención.